Eirenetopía. 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 Eirenetopía, un podcast de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para pensar, sentir y construir la paz. Hola, hola. Hoy, desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estaremos junto a mis compañeros Eddie. Hola. Y Brian. Hola. Más algunos invitados e invitadas recorriendo esta maravillosa e histórica sede de la Macarena. Al calor de un tinto por la cafetería del Primito, sus plazas, auditorios, pasillos y balcones. Oigan, compas, estando acá en la Facultad de Ciencias y Educación, ¿no han llegado a sentir una duda enorme sobre qué es eso de la sistematización de experiencias? Es que nosotros y nosotras, desde la universidad pública, desde la academia, siempre nos echamos el carreto de lo popular, las apuestas epistemológicas desde el sur, el pensamiento desde la periferia. A veces como que, no sé, siento que aquellos que tradicionalmente han sido marginados de esas reflexiones y debates de tipo científico o académico y por los que contradictoriamente han surgido estas apuestas, pues siguen relegados. Así es, Angie. A mí siempre me ha quedado ese sinsabor. Muchas organizaciones, colectivos y movimientos sociales realizan proyectos increíbles junto a las comunidades. A veces logran transgredir lo investigativo y van mucho más allá, aportando a la transformación de pequeñas realidades. Pero esas experiencias, esas vivencias, esos aprendizajes para mejorar, ese saber y conocimiento queda solo en la práctica. No se comparte, ni se analiza, no se sistematiza esa experiencia. Eso es algo muy triste, compas. Yo creo que como personas que habitamos por muchos años un lugar tan importante y tan valioso como lo fue la Macarena y como lo es la Macarena, deberíamos preguntarnos qué significa sistematizar experiencias, por qué es tan importante y especialmente para nosotros en los países del sur global, ¿no creen? Parce, piense que yo tengo una profe repila que quizá nos puede dar luces sobre el tema. Venga, invitémosla a un tintico ya que la vi allí donde el primo. Espere, Eddie. El mundo es muy chiquito, no me lo va a creer. Pero ahí al lado está también el Cris, un gran amigo de la universidad. Fuimos compañeros de carrera durante, todo el pregrado. Y bueno, de algunas cositas más. Venga y se lo presento también. Ese man seguro sabe algo del tema. Pues bueno, sí, hagámosle. Tomémonos un tintico para este frío. Claro que sí, primitos, sigan por acá mientras analizan eso de qué es la sistematización de experiencias y cómo se sistematizar las experiencias de paz. Tómense un tintico, un maradona, un águila, un alimento del futuro. Sigan que si la hay. Siga, primos, sigue, prima. ¿Ellos qué? ¿Ella qué? ¿Qué tienen que ver con la sistematización de experiencias? Ella ha sido la profe que me ha enseñado lo poco que sé de sistematización de experiencias. Por eso sé que ella es una dura en ese tema y que nos puede contar mucho más. Y sobre el Cris, ¿qué les puedo decir? Sé que le ha metido resto la ficha en un proyecto que él ha estado acompañando desde que inició el acuerdo de paz en el 2016. El proyecto se llama Arando la Educación y él estuvo siguiendo de cerca ese proceso y coordinando varias de las cosas que ocurrían allí y se encargó de sistematizar, de recoger las experiencias de lo que ocurría en este espacio. Siga, primos, sigue, prima. Ey, qué chimba encontrarnos de nuevo en esta mi querida Mamater, la Distri, la Maca, sobre todo en escenarios de construcción de memoria, ¿no? A ver, les cuento. Yo me encuentro siendo el asesor de educación en emergencias para el Consejo Noruego en Colombia, en Ecuador y Panamá. Además, soy el colíder del clúster de educación en emergencias del país y allí es donde coordinamos acciones para salvar vidas. Salvar vidas pues en medio de las crisis como las que por ejemplo estamos viviendo en este momento en el Catatumbo. Yo voy a aprovechar este momento para mencionar que este concepto de educación en emergencias he considerado hace algún tiempo que debería trabajarse más en la universidad pública, en las facultades de educación y sobre todo si tienen interés en reflexiones con la paz. Siga, primos, sigue, prima. Hola, mi nombre es Liliana Escobar, soy docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, soy doctora en Educación, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.
pues como maestra mi interés investigativo ha estado alrededor de la formación de maestros y maestras desde la práctica pedagógica, el interés por cómo se enseñan y se aprenden temas de la historia reciente nacional y también latinoamericana. También me he interesado mucho por la didáctica como experiencia de formación, entre otros asuntos, y pues también he reflexionado sobre temas como la sistematización de experiencias como propuesta investigativa que trasciende más allá de lo metodológico y que nos permite reflexionar sobre el conocimiento que construimos cotidianamente. Sigan, primos, sigan que si la hay, tenemos tinto, perico, aromática, el alimento futuro. Sigan con la paz en la Macarena. Profe Liliana, Cris, gracias por aceptarnos el tintico. ¿Será que, ya que nos presentamos y nos conocemos un poquito más, podríamos entrar más en confianza sacando del aula el debate epistemológico y ayudándonos un poco a resolver esta incertidumbre? Sí, es que sentimos que dialogamos con las apuestas investigativas que proponen la sistematización de experiencias. Sin embargo, creo que tenemos todavía algunos vacíos conceptuales allí. Un Quizás tú, podcast profe, de la nos podrías Universidad ayudar a Distrital entender, Francisco José de ¿de qué Caldas hablamos cuando nos para referimos a pensar, sistematización sentir de y experiencias? construir la paz. ¿Eso con qué se come o qué? Eso cómo se come efectivamente. Más porque se ha creído que la sistematización de experiencias es apenas una estrategia metodológica, apenas es una reflexión al final de un proceso, entre otros asuntos. Sin embargo, desde mi experiencia y desde cómo he aplicado la sistematización y también cómo nos han hablado diferentes teóricos y teóricas como Lola Sendales, Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía, la sistematización de experiencias se consolida en un proceso investigativo y reflexivo que tiene unas potencias muy importantes, y es que a partir de reconstruir, de organizar y de analizar la práctica, busca generar conocimiento desde allí. Este análisis parte de un análisis crítico de lo que se vive en cotidiano por los sujetos que están en la realidad, que están permanentemente buscando sentidos, buscando aprendizajes, buscando tensiones, resolviendo su cotidianidad, y donde el investigador y la investigadora entra a comprender esas dinámicas, ayudar a su interpretación y a producir conocimiento a partir de ello con y para la comunidad. Esto es algo muy importante porque si bien el investigador es como esa fuente que ayuda a organizar cierto tipo de prácticas en este contexto, que también ayuda a dinamizar ciertos escenarios, es a partir de esta dinámica, de estos sentidos, de estas cotidianidades, de estos aprendizajes de las comunidades que se utiliza ese conocimiento para construir saber sobre la cotidianidad de las prácticas. Una cosa muy importante es que la sistematización también busca que este saber permita transformaciones, cambios. Los sujetos permanentemente están construyendo sobre su cotidianidad y sobre la resolución de conflictos, de problemáticas, de tensiones. Entonces, es como llamamos a la investigación precisamente esas soluciones que no están puestas solamente desde el campo disciplinar o el campo académico, sino que realmente están constituidas desde las dinámicas culturales, políticas, sociales, las subjetivas, las emociones de los sujetos, y esto permite construir conocimientos y saberes que posibilitan la resolución y transformación de la realidad. Si tienes problemas en el amor, en el trabajo, en el estudio, toma el alimento del futuro y la sangre alienígena por una verdadera paz con libertad, igualdad y justicia para todos los pueblos. ¡Que viva la paz! Siga, primo, sigue, prima. Oiga, Cris, a nosotros sí que nos gustaba venir acá en las asambleas, ¿no? ¿Sí se acuerda? Y todo lo que ha ocurrido en este auditorio, el nombre que tiene, los hermanos San Juan, el colectivo 82, todos los compañeros y compañeras desaparecidas. ¿Cómo poder recuperar todas sus memorias, sus experiencias, sistematizar también eso? Cris, ya que estamos acá sentados y que en este lugar nos evoca ese valor del saber y del conocimiento construido desde la experiencia, sé de tu enorme y significativa trayectoria en el trabajo social, comunitario y ahora humanitario en el que estás.
Quiero aprovechar esta oportunidad de volvernos a encontrar en la casa que nos atrincheró esos sueños y posibilidades. Acá en este auditorio que lleva la memoria de tantas generaciones que día a día se piensa en un futuro mejor. Para empezar, cuéntanos, ¿qué es eso de Arando la Educación? ¿Y cómo desde la práctica de la sistematización de experiencias entra a dialogar con la implementación de este proyecto? Sistematizar procesos como Arando la Educación se convierten en una práctica de resistencia y de reexistencia, principalmente por tres razones o por tres dimensiones. La primera es una dimensión epistemológica, pues impulsa el producir conocimiento desde la práctica, desde un conocimiento situado. Permite que las personas que están compartiendo las experiencias pues problematicen su propia realidad y desde esa problematización de la realidad pues tomen algunas decisiones. En últimas lo que hacen es convertir la acción en una praxis reflexiva. Para nuestro caso pues es una praxis de paz o desde la pedagogía. Una segunda dimensión es la dimensión pedagógica, donde la relevancia de esta dimensión es la capacidad que se tiene de aprendizaje en el proceso mismo. Sistematizar hace que los participantes comprendan o compartan un cierto sentido de por qué hicieron lo que hicieron de alguna manera y de esta forma pues puedan fortalecer su identidad al mismo tiempo pues que la alteran, ¿no? Van alterando también esta identidad pues en las reflexiones que van haciendo en el proceso de sistematización. Esto genera pues de una u otra forma nuevos marcos de sentido colectivo y esto permite pues ir cualificando o hacer una cualificación de la práctica al identificar errores, al identificar aciertos y al ir sistematizando pues permite que las intervenciones o las acciones a futuro pues vayan modificándose a una mejora. En últimas lo que hace es posibilitar imaginar mundos posibles de paz. Y aquí es donde aparece la tercera dimensión y muy importante, que sería como una dimensión política y transformadora, pues reconoce la disputa de los sujetos, y esto quiero ser muy claro en el tema de la disputa, y es que permite que las narrativas no sean construidas solo desde expertos externos, sino que se construya desde las personas que han vivido las propias experiencias, y no solo desde estas experticias que puedan llegar a ayudar en algunos momentos sobre, entre comillas, buenas intenciones, que dicen decir que incluso algunas veces son marcos o instituciones que se crean o se acercan para construir, pero que en últimas algunas veces terminan solapando lo que es la agencia de los sujetos en su propia forma de enunciarse en el mundo para transformar pues el mundo que ellos mismos han vivido. En esta dimensión aparece también la importancia de la incidencia, ¿no? Una experiencia que esté sistematizada tiene mucho más peso para influir en las políticas públicas, por ejemplo. Es la evidencia que otros mundos posibles que ya están ocurriendo en el territorio pues tengan una evidencia de existencia. No sé, Arando la Educación, por ejemplo, ha consolidado a través de la sistematización, ¿cierto?, de un poco más de 8 años de encuentros y desencuentros de miles de voces en el territorio, pues ha puesto a discusión, a reflexión también cuál ha sido la apuesta desde el ministerio, por ejemplo, desde algunas secretarías o desde algunos sectores, la apuesta pedagógica para la paz, a lo que necesitaba pues tener un poco más de avance y que podemos decir no estaba tan maduro la reflexión y la apuesta institucional para el momento que se firma el proceso de paz, y que la sistematización de experiencia de Arando la Educación pues ha puesto pues un nuevo aporte para las reflexiones a futuro. Y esta sistematización pues se reconoce a sí misma como un proceso que está inacabado, es decir, que está en un proceso continuo de construcción de sentido de paz, y que sería lo que yo llamo una necesaria metamorfosis hacia los mundos posibles. En Colombia necesitamos seguir alterando la realidad de la violencia, y eso implica seguir alterando necesariamente la forma de construir saberes y conocimientos, seguir alterando formas y metodologías tradicionales de la forma en que nos acercamos a la realidad, y una de ellas pues es sistematizando experiencias. Parce, qué potente eso que acabas de decir. Es que la sistematización de experiencias definitivamente va muchísimo más allá, ¿no?
Imagínate eso, pensarnos nuevas formas de relacionarnos, de vernos, de sentirnos, pensar todos esos mundos posibles que tú mencionas y que tanto nos ha costado alcanzar, pero que con una estrategia como estas seguramente pues nos vamos a acercar un poquito más. Pero... Profe Liliana, honrando la memoria de Manuel y tantos más, y mientras contemplamos una vez más otro hermoso atardecer buscando poder entender un poco más sobre todo aquello que su merced nos comenta, tenemos una pregunta que nos da vueltas en la cabeza. ¿Qué impacto puede tener la sistematización de experiencias en procesos sociales o educativos? ¿Y cómo podemos ponerla en marcha con las comunidades? Porque su merced sabe que pasar de la teoría y del libro a la realidad muchas veces nos cuesta mucho. Bueno, Edinson, aquí es muy importante ver que la sistematización de experiencias tiene un impacto relacionado con el análisis de las dinámicas y también posteriormente pues la transformación de la realidad social. Precisamente la sistematización recoge esas experiencias, esas tensiones, esos sentidos de la realidad social de las comunidades, de comunidades educativas, culturales, sociales, indígenas o ancestrales, entre otras, y al ayudar en este proceso analítico, porque eso no lo hace solamente el investigador digamos que ayuda con unas apuestas, pero realmente la comunidad la que empieza a reflexionar sobre esos conocimientos, entonces pues allí se gesta un aporte frente a primero que cómo nosotros entendemos la realidad social, cómo resolvemos en esa realidad social, cómo problematizamos allí y aparte pues cómo esos saberes, esos conocimientos y saberes pueden constituirse en elementos que nos permiten analizar esas tensiones, mejorar nuestras problemáticas, transformar nuestra realidad, entender lo que nos está pasando, generar lazos que nos permitan seguir trabajando en lo colectivo, que es algo que me parece ahorita muy importante de las luchas sociales, lograr quitar esa segregación, esa individualización. Entonces la sistematización permite ver eso, permite ver también que el conocimiento no está construido afuera, que los saberes que ese conocimiento permite construir con el otro y la otra no son de afuera, nosotros permanentemente estamos construyendo. Eso es un tema muy importante para los maestros porque tú cada vez que te enfrentas a la realidad, te enfrentas a esos saberes que tienes que permanentemente elaborar y reconfigurar. Entonces este impacto permite pues desde varios frentes, ¿no? Reconocer que somos sujetos generadores de conocimiento y saber, transformar esas prácticas o visibilizar esas problemáticas o mejorar esas tensiones o también darle sentido a lo que hacemos y una apuesta política, que es luchar contra esa segregación e individualización y generar relaciones de lo colectivo que nos permita también luchar con estos conocimientos conocimientos hegemónicos o con estas estructuras hegemónicas que hacen creer que quienes tienen el conocimiento son otros o quienes tienen la verdad son otros. Y resulta que nosotros que estamos resolviendo en la vida, en el aquí, en el ahora, pues tenemos también esas potencialidades. Profe, pero ¿eso qué viene siendo? ¿Una metodología o un enfoque epistemológico? Bueno, la sistematización de experiencias es un proceso que se realiza con y para las comunidades. No solamente es el investigador quien llega con una propuesta, que generalmente pues pasa así, pero también las comunidades buscan también recoger eso que han hecho, entonces es como un diálogo mutuo, ¿no? Y a partir de ese diálogo pues se puede poner en marcha esta propuesta. Primero, y una cosa muy importante de la sistematización es que ya debe haber una propuesta en marcha o si no, pues ya debe haber una estrategia a sistematizar. Entonces es muy importante que pues se vaya dinamizando las actividades con y para las comunidades. Por ejemplo, se sistematiza una acción colectiva, se sistematiza lo que hace un movimiento social, se sistematiza lo que se hace en la escuela, porque los maestros y maestras llevamos años produciendo cosas que desafortunadamente hay veces no escribimos o digamos que recogemos. Entonces, a partir de eso que ya va marchando, relacionado con lo que se hace en la cotidianidad de esas experiencias, ya sea política, educativa, social, se empieza a generar una estrategia de empezar a recopilar esa información.
Entonces hay como 3 tipos de recopilación de información: la que ya se produce o la que ya tiene la comunidad establecida en sus archivos históricos, en sus bases de datos, en sus memorias orales, escritas, entre otras; la que se produce en el marco de la experiencia, porque si bien la experiencia de sistematización puede ir marchando, ahí también se empiezan a generar encuentros, se empiezan a generar, por ejemplo, estrategias como grupos focales, grupos de discusión, talleres de cartografías, entre otros asuntos, donde se empiece a reflexionar. Y entonces aquí se recoge esto que se produce en el ahora, y también se empieza a recoger lo que ya empieza a producir esa experiencia posteriormente, ¿no? También en estas pues estrategias o desde estas herramientas metodológicas. Entonces, al recoger esa información, se empieza a hacer un análisis crítico con las comunidades. No es que el investigador recoja toda esta información y se la lleve a su casa para ver qué saca de allí. No, empieza a hablar con las comunidades sobre lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, desde qué perspectiva, cuáles han sido esas cosas que han sido sus aprendizajes, qué han sido sus tensiones, qué han sido sus sentidos, y empieza a organizar la información. Entonces aquí el investigador o la investigadora sirve más como ese asistente, por decirlo así, que gesta la organización, que dinamiza algunos procesos, pero busca el diálogo permanente con las comunidades. Otro tema muy importante y otra fase muy importante después de esta es que la sistematización busca que esos conocimientos y esos saberes salgan de lo que la misma comunidad ha reflexionado y construido y ha entendido que es lo que produce. Entonces, este tipo de conocimiento refleja y relaciona de forma directa y ayuda a analizar críticamente lo que produce estas experiencias en las comunidades y para las comunidades. ¿Listo? Entonces aquí es muy importante que en este paso ya de hacer análisis o síntesis se haga una reflexión de lo que se produce. Entonces podríamos, desde la perspectiva de Jara, pues hablar de algunos momentos: primero la recopilación de información, luego el trabajo con las comunidades para hacer esos procesos reflexivos críticos, luego también la producción de un material de divulgación que permita pues eso que las comunidades construyeron, reflexionaron, sintieron, dijeron, pues lo regresen a las comunidades. Entonces, como en general unos pasos claves que pueden guiar esta elaboración de la sistematización. Bueno, profe Liliana, Cris, gracias por coincidir en esta conversa, en este corto pero interesante recorrido en la memoria viva de la Maca, de la sede de profes de la Universidad Distrital. Gracias a la primita y el primito por el tintico, el mismo que años atrás convocó el Conspire de crear, de construir mundos posibles, y que hoy pues nuevamente nos invita a reflexionar, y más que reflexionar, a ser parte de la praxis, del hacer, de esa apuesta que, como lo decía Marco Raúl Mejía, busca agenciar aquellas particularidades y prácticas de lo cotidiano, aquellas que han sido negadas a través de la colonialidad del ser y el hacer. Bueno, bacano seguir apostándole a estas formas epistémicas del sur, de investigar, de sistematizar esa experiencia que como profes nos disputamos en el aula, en las calles y en las múltiples formas de tejer con el otro, con la otra, de hacer educación popular, de hacer memoria y, agenciar el conocimiento a partir de las prácticas y de las prácticas de lo sensible, del arte. No, pues sí. Yo lo que veo es que ya se nos está empezando a notar un poco la madrugadera y la trasnochadera, y pues va bajando la energía. Lo que no podemos dejar bajar es esa energía por seguir investigando, por seguir aprendiendo, pero sobre todo por aprender sobre esas mismas prácticas que estamos realizando y después devolverle esos saberes que encontramos a las comunidades, esos saberes que ellos siempre han tenido, que siempre están ahí, pero que de pronto pasan desapercibidos, y con la sistematización de experiencias, por ejemplo, pues podemos rescatar, recuperar y usarlos para aportar en esa transformación que tanto soñamos. Bueno, muy Eso provechoso es el tintico. Chao, chao. Cuídense, chao. Que les vaya bien, un placer conocerlos. Chao. Bueno, primitos, espero que hayan aprendido bastante sobre qué es la sistematización y experiencias, por qué es tan importante para la construcción de una paz que pueda transformar a Colombia. Los dejamos con este capítulo de Eirenetopía para la verdadera paz. Siga, primos, sigue, prima. Eirenetopía.
Eirenetopía. Eirenetopía. Eirenetopía. Eirenetopía. Eirenetopía. Eirenetopía, un podcast de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para pensar, sentir y construir la paz.